para la primera pregunta voy a robar una definición de Gabriel O'Donnell, la dije que fue quien también estuvo en la presentación de este libro. Muestra la pasión por enseñar. Y yo voy un escaloncito más. Es un libro, Gabriel, bienvenido, que muestra la pasión por la docencia, la pasión por la construcción y por esta historia que no es que cambie, pero se nutre siempre de nuevas miradas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y sí, hay una cosa ahí de... yo lo que creo que el libro es... bien fruto de poder estar siendo profesor, que no es una actividad individual, ¿no? Uno es profesor porque tiene compañeras y compañeros con los que comparte materiales, las estudiantes, los chiquilines te plantean cosas. Yo trabajo en diferentes niveles y eso es muy rico para uno porque tanto en la facultad, en magisterio, en el IPA, en el liceo, tratar la historia del siglo XX no es solo ir a contarle fechas, presidencias, crisis, sino es también tratar de entendernos como sociedad, como comunidad, con nuestros problemas, con nuestras virtudes. Vaya que Uruguay tiene una historia del siglo XX riquísima. Pero los chiquilines también te demandan otras miradas. Entonces, bueno, un poco el libro lo que tiene es un intento de sintetizar por hacerlo breve, pues la historia es amplísima, ¿no? Pero contar de manera breve, lo más actualizada posible, las grandes cosas del siglo XX, pero compartidas para todo el mundo, ¿no? Así, entonces, trata de ser como una devolución que uno puede hacer ya de muchos años de dar clase, también de hacer historia a nivel público, ¿no? Esto de las columnas en la radio, publicar, yo qué sé, yo he hecho hasta, yo me río, pero la otra vez conversamos con unos amigos, ¿no? Cuando cumplió 100 años Aguada, hicimos como una charla de la historia del barrio, y la gente cantando de las canciones de Aguada, ya eran los 100 años, ¿no? O charlas de historia en el bar Brecha. A mí me gusta mucho eso, pero porque me parece que la historia no es solo un conocimiento, o sea, hay grandes investigadores y especialistas en temas súper profundos, pero que muchas veces no logran la difusión y uno como profesor puede ayudar a que eso se difunda. Y el libro es un poco esa síntesis, ¿no? Y en tus investigaciones, vos generás una cosa como de mucha cercanía en tu presencia y también en el texto. ¿Por qué hablar específicamente de estos sucesos históricos y de esta manera tan cercana también? Yo soy de una generación de liceo donde la historia era como una cosa obsoleta y casi que solo para los más inteligentes. Bueno, sí, puede ser. También, mira, ahí depende mucho del encare. O sea, hay del encare docente, también de la actitud de cómo compartir el conocimiento. Yo soy fruto de un colectivo, porque vuelvo a repetir esto, no es uno solo, ¿no? De profesoras, también tenemos algunas profesoras de didáctica. Yo valoro mucho la formación de nuestra educación uruguaya como parte de esa oportunidad que hemos tenido. Por ejemplo, Ana Zavala, Carlos De Masi, Ana Frega, investigadores que siempre... conocimientos muy difíciles a veces, porque la historia no es, bueno, pasó una cosa y ya está. Hay investigación, hipótesis, contrastación de documentos, bueno... Pero tratar después de elaborar una comunicación de esas investigaciones accesible porque es mejor para la comunidad que todo el mundo sepa las cosas, ¿no? O sea, a veces hay quienes creen que con palabras difíciles adquieren un lugar de prestigio, que bueno, entre quienes comparten eso, pero es una visión aristocratizante de la cultura. Y bueno, nosotros tanto en la formación a nivel de la Universidad de la República, que tiene una vocación de extensión notable, ¿no? Como del IPA, bueno, la enseñanza en sus diferentes niveles, contarlo de manera agradable no es por hacerlo entretenido, porque decir, la historia es un cuentito. No, puede ser yo digo que es la materia más linda del mundo, ¿no? Pero no sé si se acuerda aquel relator que estaba en ESPN hace un montón de años que decía, bienvenidos a 90 minutos del deporte más lindo del mundo, que era el que le decía Harry Potter a Zidane. Entonces yo cuando empezaba las clases de los chiquillos decía, bienvenidos a 60 minutos de la materia más linda del mundo. Porque es hermosa la historia y hay investigaciones buenísimas. Pero yo creo que también es importante en esta época, ¿no? Porque las redes sociales, las fake news, esto de mentir públicamente y que no tenga consecuencias, tiene un contrarrelato. Hay hasta como un ejercicio, yo creo que de resistencia cultural, decir, no, tenemos una historia con muchas investigaciones, con mucha data, de las que enorgullecernos, sobre la que pensar y que hay que compartirla. No todo empezó de cero, ni también caer ante los cantos de sirena o los apocalípticos. Uruguay tiene muchas cosas re lindas en el siglo XX, está bueno compartir. Sí, y tampoco gente que no es historiador, ni es profesor de historia, ni nada, que ha escrito libros sobre la historia reciente, de la que es protagonista por otra parte y que puede significar un cambio de la historia. Pero vos elegiste... Claro, sí, porque ahí... No te voy a tirar ese tema, sí, pero...
pero porque, por ejemplo, una de las cosas que yo traté de hacer, que creo que es un aporte, ¿no? Es como uno, para dar los cursos, lee muchísimos historiadores, bueno, los temas tratados, ¿dónde ir a buscar los historiadores que han investigado? Y separar investigación de testimonio. Total. Yo también he leído los testimonios y los tengo, son buenísimos. Pero a veces, claro, un protagonista te cuenta la historia y es su historia. Sí, la historiografía tiene como una dimensión, ¿no? De contrastación y comprobación de las hipótesis, que es mucho más rica. Y yo creo que en Uruguay también ya hace unos años, por lo menos 20, 30 años, hay una producción científica del conocimiento histórico, de la historia cultural, de la historia económica, de la historia del fútbol, que hemos charlado algo, Tania. Sí, de la historia de la cultura popular. De la cultura popular, ¿no? Y de la historia política, de la historia de las derechas, que estamos a tiempo de... Yo no creo que el libro sea una nueva mirada del siglo XX, pero sí es una mirada enriquecida por esto y contada de manera accesible para todo el mundo. Es muy accesible, son 6 ensayos, se pueden leer en forma aleatoria, por más que tienen un orden cronológico, es riquísimo. Pero yo lo que decía en la presentación es que el título, que es muy largo y sé que fue un debate editorial de este título, no se puede leer por la mitad porque tiene que ver, está buenísimo utilizado. Y esto de que vos destaques a estas dos figuras, el Pepe Valle, ¿no? Y Tabaré Vázquez, como esas dos puntas de un iceberg que engloban, o ellos fueron los que llevaron a los movimientos sociales, o los movimientos sociales generaron personas como ellos. Son preguntas que quedan explícitas en el libro. Pero dos gigantes que vienen muestran ese iceberg gigante que son movimientos sociales que tienen compromiso de distintos partidos políticos más allá del suyo y que tienen reformas, pero enormes, innovadoras, pero a la uruguaya, y me gusta ese término. Bueno, hay una cosa que un poco yo me fui dando cuenta al escribir el libro, que uno lo percibe, y es que Uruguay tiene grandes figuras, pero que al mismo tiempo son producto de una dinámica social uruguaya, colectiva, sindical, movimientos feministas, movimientos vinculados a aspectos culturales, como los tablados o las peñas rurales, ¿no? Los clubes. Esa dinámica social generó en algunos momentos del siglo XX grandes cambios que, no sé, quizás en un futuro podríamos algunos hasta considerarlos como revolucionarios. Le llamamos reformismo porque no significaron una revolución con toma del poder y cambio de los íconos. Pero la ley de divorcio de 1900... Yo siempre digo esto, perdón, pero 1912... divorcio por la sola voluntad de la mujer. En aquella época donde había tantas prohibiciones para las mujeres, claro, uno lo asocia a Valle, ¿no? Estaba en el gobierno. Ahora, en realidad es Valle, Luisi, las feministas, las sufragistas, las anarquistas, ¿no? Matrimonio igualitario. Uno lo podría asociar a los gobiernos del Frente, por supuesto, pero toda la movida social que hay detrás. Y eso Uruguay tiene, me parece que a veces hay que recuperar la condición de vanguardia. Nuestro país ha sido muy avanzado en derechos republicanos. No es que en Uruguay viene todo después, mentira que en Argentina pasa todo primero. Yo no soy chauvinista, pero no creo que tengamos que achicarnos y pensar que acá no pasa nada. Sí, a veces las cosas tienen otro ritmo porque tenemos una escala distinta con la que tenemos que saber convivir, pero tenemos capacidad de creación muy fuerte a nivel colectivo. Eso me encantó, la excepcionalidad de los uruguayos, ¿no? Es mentira que todo llega más tarde acá. Y hablás, aparte de las cosas que tienen que ver con el Estado, hasta en las revoluciones. De Aparicio Saravia, descubrir que esa figura es un caudillo tradicional, pero con ideas de otro siglo. Entonces, digo, esos descubrimientos también están buenos. Sí, ahí me parece que hay otra cosa que está muy buena y es ver, por ejemplo, el mundo rural. Muchas veces, acá estamos en Montevideo, pero en Montevideo se han nutrido del mundo rural. Bueno, se hace mucho, y te decía lo hace, ¿no? De tener la criolla, todo eso, porque en realidad Montevideo no está de espaldas al campo. Eso es una narrativa. Y el campo, por ejemplo, las instituciones políticas, la democracia del siglo XX, en gran medida fue por la lucha de Aparicio Saravia. No fue que Aparicio Saravia, no con el poncho, porque a veces hay como una narrativa mítica, por eso digo que la historiografía es importante. Con el poncho, fueron las patriadas, bárbaro. ¿Pero qué reclamaba? Sufragio libre, representación proporcional, en una época donde no había... O sea, el gobierno era un gobierno oligárquico, había fraude, los colorados estuvieron en el poder mucho tiempo también mediante prácticas que eran típicamente antidemocráticas. Entonces, la democracia del siglo XX también se construye por demandas del movimiento rural, ¿no? que le aportó al país. Y esto, bueno, lo mismo es para pensarlo, pero vos ahí creo que conocés mucho más, Tania, pero el carnaval, que los tablados lo asociamos a lo urbano.
pero ¿cuánto tiene de circo criollo? Además de la murga, ¿no? Entonces, esa cuestión, creo que lo mismo con el fútbol. El fútbol se juega en todas partes del país, no es solo montevideano. Y entonces creo que ahí también la nueva historiografía a uno como profesor le ayuda a pensar el país en una dimensión más amplia y también ver, o sea, que los diferentes procesos económicos, sociales, se han construido desde la diversidad. No me refiero a la diversidad en los términos solamente actuales de la marcha por la diversidad, sino que el Uruguay no se explica solo por el Partido Colorado o solo por los políticos, ¿no? Se explica por los movimientos sociales, por las demandas de los blancos, por las mujeres, por la cultura popular y por el proceso económico, ni que hablar, el desarrollo de la ganadería, los oficios, todo eso, el mercado inmobiliario Uruguay fue también muy avanzado en todo eso. Entonces, creo que hoy se puede contar la historia con esa diversidad que es muy rica. Y yo siempre, mira, justo ayer estábamos charlando en una columna especial que hicimos con Leo Barizoni sobre el río de libertad, ¿no? Eso de que Uruguay es un río, ¿no? La canción no es un río, ¿no? Y el río del siglo XX está nutrido de toda esta diversidad, ¿no? El Uruguay es los vallistas colorados y sus transformaciones, pero también el movimiento obrero, como los blancos y sus cosas democráticas, los migrantes internos, los inmigrantes, que en su gran mayoría ha sido un río democrático, ¿no? Porque esa es otra cosa, cuando vos mirás el siglo XX, con diferencias, después las izquierdas, la iglesia, todas las comunidades parroquiales, han sido mayoritariamente democráticos. Y son detalles, ¿no? Pero en el siglo XX no hubo un país que le diera una derrota electoral a una dictadura como el pueblo uruguayo. Son cosas que quedan claras en el libro. Es un libro que genera curiosidad. Desde el índice en el que eso tiene que ver también con los medios, ¿no? En que cada capítulo tiene como una presentación. Sí. Así que felicitaciones enormes. Da para hablar 17 programas de un libro que realmente es una joya. Gracias. Mirá que lo he dicho de otros libros, que realmente hemos sido un año de grandes producciones, pero este libro es un libro para tener y para conversar después en familia, con los adolescentes, pero entre nosotros mismos también, porque eso que decís vos de la historiografía, esas nuevas filtros con que miramos la misma historia, que por ejemplo ha sido el feminismo, realmente nos regala una nueva visión sobre este mundo en el que vivimos y sobre lo que está aconteciendo ahora y que muchas veces tiene raíces en el pasado. Enormes gracias por estar con nosotros, Gabriel. No, a ustedes por la invitación y bueno, pensemos 17 programas para el año que viene. Está bueno.